Vivimos en una época donde todos quieren resultados rápidos, aplausos inmediatos y éxitos sin proceso. Se nos ha enseñado a admirar la cima, pero no el sacrificio silencioso que la sostiene. Admiramos la victoria, pero ignoramos las madrugadas, la constancia invisible, las decisiones difíciles que nadie ve y casi nadie celebra. La disciplina como decisión diaria nace en el instante exacto en que entiendes que no puedes depender de cómo te sientes para cumplir lo que prometiste. Las emociones son cambiantes, inestables, caprichosas. Hoy te impulsan y mañana te abandonan, pero la disciplina no negocia con el ánimo. No pregunta si tienes ganas. No espera a que todo sea perfecto. Es una elección consciente que se repite cada día, incluso cuando el cuerpo pesa, cuando la mente se llena de excusas y cuando el entorno no aplaude. No aparece por inspiración divina ni por un momento de euforia, se construye en lo cotidiano, pequeño, en esas decisiones aparentemente insignificantes que acumuladas definen tu destino. Muchos confunden disciplina con motivación y ahí comienza el error. La motivación es frágil, depende de resultados rápidos y reconocimiento externo. Mientras que la disciplina se sostiene en el compromiso interno, la motivación te visita, la disciplina se queda. La motivación te empuja cuando todo va bien. La disciplina te sostiene cuando todo se complica. Elegir levantarte temprano, cumplir tu palabra, avanzar aunque no veas progreso inmediato. No tiene nada que ver con sentirte inspirado y todo que ver con honrarte a ti mismo. Cada vez que eliges hacer lo que dijiste que harías, fortaleces tu carácter y cada vez que te traicionas, lo debilitas. La disciplina diaria no se trata de grandes gestas heroicas, sino de coherencia. Es hacer hoy lo que otros postergan para mañana. Es repetir acciones correctas, incluso cuando parecen aburridas, repetitivas o poco emocionantes. Es entender que el verdadero crecimiento no ocurre en los momentos extraordinarios, sino en la constancia silenciosa. Quien espera sentir ganas para actuar, se convierte en esclavo de su estado de ánimo. Quien actúa, a pesar de no tener ganas, se convierte en dueño de su vida. La disciplina no elimina el cansancio, pero le da sentido. No borra el miedo, pero lo atraviesa. No promete comodidad, pero garantiza avance. Cada día te enfrentas a una elección simple y brutal. Obedecer a tus impulsos o respetar tu propósito. La disciplina es elegir el propósito. Es decir, no a lo inmediato para decirle sí a lo importante. Renunciar al placer momentáneo por una recompensa que aún no se ve. Entrenar la mente para no buscar excusas, sino soluciones. Cuando entiendes que nadie va a venir a rescatarte, que nadie va a hacer el trabajo por ti, la disciplina deja de ser una carga y se transforma en libertad. Porque quien se gobierna a sí mismo no necesita ser controlado por nada ni por nadie. La decisión diaria de ser disciplinado redefine tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que cumple. Ya no eres alguien que empieza con fuerza y abandona en silencio. Eres alguien que avanza lento pero firme. La disciplina crea respeto propio y el respeto propio crea seguridad. No necesitas compararte, no necesitas demostrar, no necesitas explicar, porque sabes que estás haciendo lo que corresponde. Incluso en los días grises, incluso cuando fallas, incluso cuando te equivocas, vuelves a decidir, vuelves a elegir, vuelves a levantarte. La disciplina no te cambia la vida de un día para otro, te cambia cada día un poco. Se acumula como un interés invisible que un día despierta resultados inevitables. Al principio no se nota, luego se siente, después se vuelve parte de ti. No nace del talento, nace de la repetición. No depende de las circunstancias, depende de tu carácter. Cuando eliges ser disciplinado hoy, sin aplausos, sin garantías, sin emoción, estás construyendo una versión de ti que no se rinde cuando el camino se estrecha, que no se quiebra cuando las cosas no salen, que no necesita permiso para avanzar porque ha entendido que la grandeza empieza. La decisión diaria de cumplir, incluso cuando no apetece, incluso cuando nadie lo exige. Incluso cuando todo dentro de ti pide descanso, pero algo más profundo te recuerda quién. Dijiste que
ibas a hacer y por qué empezaste cuando nadie creía y tú tampoco estabas seguro. Pero aún así decidiste seguir caminando sin esperar sentirte listo, porque la disciplina no espera emociones, sino acción constante, repetida una y otra vez mientras el mundo duerme. Y tú eliges no detenerte. El sacrificio invisible detrás de todo éxito auténtico es la parte. Casi nadie quiere mirar porque no luce bien, no se publica y no recibe aplausos. Todos ven el resultado final, pero pocos se detienen a pensar en lo que se tuvo que dejar atrás para llegar ahí. El éxito real no se construye con comodidad, se edifica con renuncias constantes, con decisiones que duelen, con elecciones que te colocan en desventaja momentánea frente a quienes prefieren lo fácil. Sacrificar no es perder, es priorizar, es entender que no puedes tenerlo todo. Al mismo tiempo y que cada sí verdadero exige muchos no silenciosos. Y detrás de cada logro hay horas que nadie celebró, esfuerzos que nadie reconoció, batallas internas que nadie vio. Hay fines de semana cancelados, madrugadas largas, cansancio acumulado, dudas repetidas. Hay conversaciones que no sucedieron, caminos que no se tomaron, distracciones que se evitaron. Ese sacrificio no es dramático ni heroico, es cotidiano y persistente. No se trata de sufrir por sufrir, sino de elegir conscientemente lo que te acerca a tu propósito, aunque implique incomodidad. El éxito auténtico siempre cobra un precio, y quien no está dispuesto a pagarlo termina admirándolo desde lejos. Muchos quieren avanzar sin renunciar a nada, crecer sin incomodarse, ganar sin perder, pero la realidad no funciona así. Cada nivel exige una versión más responsable, más enfocada, más madura de ti. Sacrificio invisible es aceptar que no todo el mundo va a entender tu proceso, que algunos se alejarán, que otros se burlarán, que muchos no creerán. Seguir adelante, aun cuando no recibes validación externa, aun cuando parece que estás solo, aun cuando el progreso es lento. Ahí es donde se separan los que desean del éxito de los que lo construyen. Sacrificar también es luchar contra ti mismo, es decirle no a la pereza, al autosabotaje, a la procrastinación disfrazada de descanso. Es levantarte cuando podrías quedarte, avanzar cuando podrías justificarte, insistir cuando podrías abandonar. Nadie ve esas pequeñas batallas ganadas, pero son las que forjan carácter. Cada vez que eliges el camino difícil, fortaleces tu disciplina. Cada vez que eliges lo cómodo, fortaleces tus límites. El éxito auténtico siempre se apoya en decisiones incómodas, repetidas en silencio. El sacrificio invisible no te roba la vida, te la ordena. Te enseña a valorar tu tiempo, tu energía, tus prioridades. Te obliga a dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir con intención. No todo sacrificio es físico. Muchos son emocionales y mentales. Renunciar a la necesidad de agradar a todos, soltar la aprobación ajena, dejar de compararte, aceptar que tu proceso es único y que no todos van a acompañarte hasta el final. Este tipo de sacrificio duele más, porque toca el ego, pero también libera. Quien no está dispuesto a sacrificar hoy, terminará sacrificando mañana sus sueños. El precio de la disciplina es esfuerzo. El precio de la indisciplina es arrepentimiento. El sacrificio invisible se convierte con el tiempo en una ventaja silenciosa. Mientras otros se distraen, tú construyes. Mientras otros descansan en excusas, tú avanzas. No porque seas mejor, sino porque elegiste pagar el precio antes que conformarte con menos. El éxito auténtico no llega por accidente, llega como consecuencia directa de todo aquello que estuviste dispuesto a dejar cuando nadie te estaba mirando, cuando nadie lo pidió, cuando nadie lo valoró, pero tú sabías que era necesario para convertirte en alguien capaz de sostener lo que un día soñaste alcanzar sin perderte en el camino, ni traicionar lo que creíste cuando empezaste a caminar con miedo, pero con determinación firme y silenciosa a hacer lo correcto. Incluso cuando nadie observa, es la prueba más honesta de carácter, porque ahí no existe recompensa inmediata, no hay aplausos, no hay testigos que validen tu esfuerzo. Es la soledad donde se revela quién eres en realidad, no en el escenario. Cuando nadie mira, las excusas parecen más razonables y las trampas más fáciles, pero también es ahí donde se construye
la integridad que sostiene cualquier éxito verdadero. Lo que haces en privado siempre termina definiendo lo que mereces en público, aunque el mundo tarde en notarlo. La ausencia de vigilancia externa pone al descubierto tus verdaderas convicciones. Si solo actúas bien cuando hay consecuencias visibles o reconocimiento, no estás guiado por valores, sino por conveniencia. Hacer lo correcto sin ser observado implica respetarte lo suficiente como para no traicionarte. Implica entender que tu conciencia es un juez más exigente que cualquier crítica externa. Cada pequeña decisión que tomas, cuando nadie te controla, va moldeando tu identidad, fortaleciendo o debilitando la confianza que tienes en ti mismo. En esos momentos silenciosos se libra una batalla constante entre lo fácil y lo correcto. Nadie sabrá si eliges el atajo. Nadie te reprochará si postergas. Nadie te castigará si bajas el estándar, pero tú lo sabrás. Y ese conocimiento interno pesa más de lo que parece. La integridad no se construye con grandes actos heroicos, sino con coherencia diaria. Cumplir una promesa aunque nadie la recuerde, trabajar con excelencia aunque nadie lo note, mantener la disciplina aunque nadie lo exija, son decisiones que, acumuladas, crean una base sólida que no se derrumba cuando llegan las pruebas. Hacer lo correcto en la sombra también implica resistir la tentación de la mediocridad. Es fácil bajar el nivel cuando no hay supervisión, hacer lo mínimo, justificar errores, conformarse con menos, pero cada vez que eliges dar lo mejor aún en lo invisible, estás entrenando una mentalidad de excelencia. No porque alguien lo vaya a ver, sino porque te niegas a convertirte en alguien que solo responde bajo presión. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en ser capaz de hacer lo que debes, incluso cuando podrías elegir lo contrario. Muchos buscan éxito rápido y resultados visibles, pero descuidan los cimientos. Quieren avanzar sin fortalecer su ética, crecer sin fortalecer su carácter. Sin embargo, lo que no se trabaja en silencio tarde o temprano pasa factura. Las grietas ocultas se convierten en caídas públicas. Lo que no se corrige cuando nadie mira, se expone cuando todos miran. Por eso hacer lo correcto en privado no es una opción moral aislada, es una estrategia de largo plazo para sostener cualquier logro sin perderlo todo. Elegir lo correcto sin testigos también fortalece la autodisciplina. Te enseña a no depender de estímulos externos para actuar. Te convierte en alguien confiable, primero para ti y luego para los demás. Confianza propia nace de saber que haces lo que corresponde incluso cuando podrías evadirlo. Esa certeza interna genera seguridad, claridad y firmeza. No necesitas justificarte, no necesitas defenderte, no necesitas aparentar, porque sabes que tu comportamiento no cambia según quién esté mirando. En la soledad se define el estándar con el que te moverás en el mundo. Si te permites fallarte cuando nadie observa, te acostumbrarás a fallarte cuando haya presión. Pero si te exiges coherencia en lo invisible, actuar con rectitud se vuelve natural, como una carga, sino como una extensión de quién eres. El carácter se forma cuando eliges el camino correcto sin garantías, sin recompensas inmediatas, sin espectadores, solo con la convicción profunda de que lo que haces hoy, aunque nadie lo vea, construye la persona que mañana será capaz de sostener responsabilidades mayores, decisiones más grandes, desafíos más complejos, sin traicionarse, sin corromperse, sin vender su esencia por comodidad, porque aprendió a honrarse primero en silencio antes de intentar brillar frente a los demás. La distancia como ventaja frente al talento sin control es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Talento impresiona, llama la atención, abre puertas, pero sin disciplina. Se dispersa, se desperdicia y termina diluyéndose en promesas incumplidas. Constancia, en cambio, no siempre deslumbra al inicio, avanza sin ruido, sin prisa, sin espectáculo, pero con una fuerza que el talento indisciplinado no puede sostener. No depende de momentos brillantes, depende de la repetición, y en esa repetición construye resultados que parecen imposibles para quienes solo confían en sus dones naturales. El talento puede darte ventaja al comenzar, pero la constancia decide quién permanece. Hay personas con habilidades extraordinarias que nunca llegan lejos, porque se cansan rápido, se aburren,
abandonan cuando el proceso deja de ser emocionante. La constancia no necesita entusiasmo permanente, necesita compromiso. Aparecer incluso en los días grises, trabajar cuando no hay inspiración, insistir cuando el progreso parece mínimo. Mientras otros esperan el momento perfecto, la constancia acumula horas, experiencia y aprendizaje. Poco a poco, quien persiste supera a quien solo confía en lo que se le da fácil. Constancia entrena la mente para resistir la frustración. El talento sin control suele chocar con la primera dificultad real, porque no está acostumbrado al esfuerzo sostenido. Constancia, en cambio, aprende a convivir con el error, con el avance lento, con la incomodidad. No se detiene por un tropiezo, ni se deja definir por un mal día. Cada paso, aunque pequeño, suma. Cada intento, aunque imperfecto, enseña. Así se construye una ventaja que no se ve de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve inalcanzable para quienes no desarrollaron el hábito de continuar. Constancia también genera identidad. Dejas de verte como alguien que intenta ocasionalmente y comienzas a verte como alguien que no abandona. Percepción cambia tu comportamiento. Ya no buscas excusas, buscas continuidad. Ya no dramatizas el esfuerzo, lo normalizas. El talento sin constancia suele vivir de comparaciones y expectativas, mientras que la constancia vive de procesos. No necesita demostrar nada, solo avanzar. Esa mentalidad reduce la presión, elimina la ansiedad por resultados inmediatos y permite enfocarse en lo que realmente importa. Muchos subestiman la constancia porque no ofrece recompensas rápidas. No da fama instantánea ni validación inmediata. Exige paciencia, humildad y resistencia, pero precisamente por eso es tan poderosa. Mientras el talento sin control depende de condiciones ideales, la constancia se adapta. Si el camino cambia, continúa. Si el ritmo baja, persiste. Si el entorno no apoya, sigue. Esa capacidad de mantenerse en movimiento, aunque sea lentamente, termina marcando la diferencia entre quienes empiezan y quienes terminan. La constancia vence porque no se rinde ante el ego. El talento suele inflar expectativas y generar impaciencia. Cuando los resultados no llegan al nivel esperado, aparece la frustración y el abandono. La constancia acepta el proceso tal como es, con avances y retrocesos, con días buenos y días malos. No se enamora de la idea de ser especial, se enamora del trabajo diario. Y ese amor por el proceso, sostenido en el tiempo, construye una solidez que el talento solo no puede ofrecer. Con el paso del tiempo, la constancia convierte lo ordinario en extraordinario. Lo que al inicio parecía esfuerzo se vuelve hábito. Lo que parecía difícil se vuelve natural. Lo que parecía lento se vuelve imparable. Talento sin control puede brillar un momento y apagarse, pero la constancia sigue encendida incluso cuando nadie la nota. No necesita reflectores para avanzar. Se alimenta de disciplina, de paciencia, de repetición consciente. Y cuando los resultados finalmente aparecen, no son producto de un golpe de suerte, ni de un don aislado, sino de la decisión diaria, de seguir, de no abandonar, de trabajar incluso cuando otros se cansaron, cuando otros se distrajeron, cuando otros confiaron solo en su talento y dejaron de construir, permitiendo que la constancia, silenciosa pero firme, lo superara sin ruido ni aviso dominar. Los hábitos, antes de intentar dominar los resultados, es entender que la vida no responde a deseos, responde a repeticiones. Muchos se obsesionan con la meta. Quieren resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Los hábitos son la estructura invisible que sostiene cualquier éxito real. No son acciones aisladas, son patrones que se repiten hasta convertirse en identidad. Lo que haces todos los días termina decidiendo quién eres aunque no te des cuenta. Los resultados son consecuencias, no objetivos directos. Llegan como respuesta automática a lo que practicas de forma constante. Por eso intentar dominar los resultados sin dominar los hábitos es como querer cosechar sin sembrar. Puedes forzar un resultado una vez, quizá dos, pero no puedes sostenerlo si tus hábitos no están alineados. El cuerpo, la mente y la vida siempre regresan
a lo que practican con mayor frecuencia. Ahí no hay engaño posible. Tus hábitos hablan incluso cuando tú no dices nada. Dominar hábitos implica asumir responsabilidad total. Ya no puedes culpar a las circunstancias, al pasado o a los demás. Tus hábitos diarios reflejan tus prioridades reales, no las que dices tener. Si no te gusta dónde estás, no necesitas una motivación nueva, necesitas hábitos nuevos. Pequeñas acciones repetidas con intención crean transformaciones profundas. ¿No ocurre de golpe? ¿Ocurre gota a gota, día tras día? Hasta que un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que eras antes. Los hábitos correctos no siempre son cómodos. Al principio incomodan, exigen esfuerzo y atención consciente. Requieren decir no a impulsos inmediatos y sí a beneficios futuros. Pero una vez que se consolidan, trabajan a tu favor incluso cuando estás cansado. Un hábito bien construido te sostiene en los días difíciles, cuando la motivación desaparece y la disciplina flaquea. Por eso quien domina sus hábitos no depende de estados de ánimo para avanzar, depende de sistemas que ya están en marcha. Muchos fracasan, no por falta de capacidad, sino por falta de estructura. Tienen sueños grandes, pero hábitos pequeños y desordenados. Quieren disciplina, pero viven improvisando. Dominar hábitos es crear orden donde antes había caos. Es decidir de antemano cómo actuarás cuando no tengas ganas. Diseñar tu vida para que lo correcto sea más fácil que lo incorrecto. No se trata de fuerza de voluntad infinita, se trata de coherencia diaria. Los hábitos también revelan tu nivel de respeto propio. Cuando te comprometes con una acción diaria y la cumples, refuerzas la confianza en ti mismo. Fallas una y otra vez, erosionas esa confianza. Cada hábito es un voto a favor o en contra de la persona que quieres ser. No existen hábitos neutros. O te acercan o te alejan. O construyen o debilitan. Por eso, dominarlos no es un detalle menor, es una cuestión de identidad. Antes de preguntarte por qué no logras ciertos resultados, pregúntate qué hábitos los sostendrían si ya los tuvieras. La persona que alcanza una meta no actúa igual que la persona que solo la desea. Come distinto, piensa distinto, organiza su tiempo distinto, responde distinto ante la presión. No se convierte después de lograrlo, se convierte antes. Los hábitos crean la capacidad de sostener lo que llega. Sin ellos, incluso el éxito se vuelve una carga. Dominar hábitos es aceptar que la transformación real no es dramática ni inmediata. Es silenciosa, repetitiva, a veces aburrida, pero es efectiva. No necesita motivación constante, necesita constancia. No necesita perfección, necesita compromiso. Cuando tus hábitos cambian, tu comportamiento cambia. Cuando tu comportamiento cambia, tus decisiones cambian. Tus decisiones cambian, tu dirección cambia. Y cuando tu dirección cambia, los resultados llegan como una consecuencia natural de haber construido primero lo invisible antes de exigirlo. Visible, convertir el compromiso personal en identidad y carácter es dejar. Vivir desde la promesa y empezar a vivir desde la coherencia. Muchos hablan de lo que quieren hacer, de lo que algún día serán, de lo que piensan lograr, pero pocos permiten que esas palabras se transformen en una forma de ser. El compromiso verdadero no se anuncia, se encarna. No es una emoción intensa ni una decisión aislada, es una postura constante frente a la vida. Cuando el compromiso deja de ser una intención y se convierte en identidad, ya no depende de la motivación y de las circunstancias. El carácter se forma cuando lo que haces coincide con lo que dices, incluso cuando es incómodo. No nace de discursos inspiradores ni de momentos épicos. Nace de la repetición diaria de decisiones alineadas con tus valores. Cada vez que eliges cumplir, aunque nadie te observe, fortaleces una imagen interna de confiabilidad. Esa imagen se vuelve la base de tu seguridad. Ya no dudas tanto, ya no negocias contigo mismo. Ya no te traicionas con facilidad, porque sabes quién eres y cómo actúas. Convertir el compromiso en identidad implica dejar de preguntarte si hoy vas a responder y empezar a responder porque esa es tu naturaleza. Ya no eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien disciplinado. Ya no eres alguien que a veces cumple, eres alguien que cumple. Esa transición es poderosa porque elimina la fricción interna. No necesitas convencerte cada día. Simplemente actúas desde lo
que has decidido ser. El carácter, una vez construido, funciona como un piloto automático que te guía incluso en momentos de cansancio o presión. Compromiso convertido en identidad también redefine tus límites. Empiezas a decir no con más claridad, a proteger tu tiempo, a cuidar tu energía, no por rigidez, sino por respeto propio. Entiendes que no todo merece tu atención y que cada concesión innecesaria debilita tu enfoque. El carácter te permite sostener decisiones impopulares sin sentir culpa, porque sabes que no estás rechazando personas, estás honrando principios. Esa claridad interna reduce el ruido externo y fortalece tu dirección. Cuando el compromiso es parte de tu carácter, ya no dependes de supervisión ni de incentivos externos. Haces lo correcto porque va contigo. Esa autonomía te vuelve confiable, primero para ti y luego para los demás. Las personas perciben cuando alguien actúa desde convicciones firmes y no desde conveniencia. No necesitas imponerte ni explicarte demasiado. Tu consistencia habla por ti. La credibilidad no se construye con palabras, se construye con comportamiento repetido. El carácter también te sostiene en la adversidad. Cuando llegan los momentos difíciles, no te preguntas si vas a abandonar, te preguntas cómo vas a resistir. El compromiso interno te mantiene en pie cuando todo invita a rendirse. Porque seas invulnerable, sino porque has entrenado tu mente para no huir ante la incomodidad. El carácter no elimina el miedo, pero evita que el miedo tome decisiones por ti. Convertir el compromiso personal en identidad significa aceptar que no siempre será fácil, pero siempre será claro. No te moverás por impulso, te moverás por convicción. No reaccionarás al entorno, responderás desde tu centro. Con el tiempo, esa forma de vivir crea una solidez que no se quiebra con la crítica ni con el fracaso. La disciplina deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en una expresión natural de quién eres. El carácter se vuelve tu mayor activo, una fuerza silenciosa que te acompaña en cada decisión, en cada paso, en cada desafío, sosteniendo tu camino sin necesidad de aplausos, sin necesidad de aprobación, sin necesidad de excusa, porque has decidido ser alguien que cumple no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil y cuando nadie lo exige, pero tú te exiges porque entiendes que la verdadera libertad nace. Vivir alineado con lo que dices creer y con lo que eliges ser cada día, incluso cuando el mundo ofrece salidas más cómodas. Y tú eliges permanecer firme en tu palabra y en tu propósito sin romperte. Desviarte, aunque el proceso sea largo y silencioso, la disciplina no es una carga, es una elección. Que define el rumbo de tu vida cuando el entusiasmo se desvanece y solo queda el compromiso. Cada hábito, cada sacrificio invisible, cada decisión correcta tomada, en silencio va moldeando una versión más fuerte y consciente de ti. El éxito real no se construye con impulsos ni con talento aislado, sino con carácter, constancia y coherencia diaria. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar íntegro. Cuando eliges disciplinarte, eliges respetarte, sostener lo que sueñas y convertirte en alguien capaz de honrar lo que un día decidiste ser, incluso cuando nadie aplaude.